De niño, la escuela tenía una actividad que todos esperábamos con emoción. Nos daban globos de helio con tarjetas colgando para que escribiéramos algo y lo dejáramos ir al cielo. Algunos niños dibujaban caritas sonrientes, otros pedían deseos o escribían mensajes como «Hola, ¿quién eres?». Yo, con apenas 6 años, apenas hice un garabato infantil y lo dejé volar. La maestra decía que los globos podían viajar kilómetros hasta que alguien los encontraba, y que si teníamos suerte, nos responderían. Yo nunca pensé que pasaría, pero semanas después recibí un sobre con mi nombre. Dentro estaba mi propio garabato, acompañado de una carta que decía: «Encontré tu globo. Soy tu amigo ahora». Al principio me pareció emocionante. Se lo mostré a mi mamá, quien sonrió pensando que era un gesto simpático de algún desconocido. Pero las cartas siguieron llegando. Primero eran saludos y palabras amables. Luego empezaron a hablar de cosas muy específicas. Mi camiseta favorita, el parque donde jugaba, incluso la calle donde vivía. Lo inquietante es que yo nunca le conté esos detalles. Nadie lo hizo. Aún así, la persona parecía saber todo sobre mí. Un día recibí la última carta. Era distinta. Dentro no había palabras, solo una fotografía. No era una postal ni una imagen cualquiera. Era una foto mía. Yo jugando en el patio de la escuela, tomada desde la distancia. Cuando mi madre falleció, tuve que volver a la casa donde crecí. Era un lugar lleno de recuerdos, pero también de rincones olvidados. En el ático encontré cajas que nadie había tocado en años, cubiertas de polvo, con un olor a encierro que me hacía sentir incómodo. Abrí la primera caja pensando que encontraría ropa vieja o juguetes rotos, pero lo que descubrí me dejó helado. Eran fotografías, decenas, tal vez cientos de fotografías, y todas tenían algo en común. Yo era el protagonista. No eran fotos familiares, no eran retratos sonrientes ni momentos de cumpleaños. Eran fotos tomadas en secreto. Yo dormido en mi cama, con la boca entreabierta y las cobijas arrugadas. Yo caminando solo hacia la escuela, con la mochila a la espalda. Yo jugando en el patio trasero, visto claramente desde entre los árboles. Las fotos estaban perfectamente ordenadas por años, desde que tenía apenas 5 o 6 años, hasta la adolescencia. Como si alguien hubiera dedicado su vida entera a seguirme, a documentar cada movimiento. Había imágenes que me hicieron sentir aún peor. Algunas estaban tomadas desde dentro de mi propia habitación. Reconocí mi escritorio, mi ventana reflejada en la imagen, y mi cuerpo, pequeño, acostado en la cama. ¿Cómo era posible? ¿Quién había entrado? ¿Cuántas noches había dormido tranquilo mientras alguien estaba a pocos pasos de mí, apuntando una cámara? Mientras pasaba las fotos, sentía un nudo en la garganta. El aire se volvió pesado y me temblaban las manos. Aquello no era una simple colección, era una obsesión, una vigilancia minuciosa, como si yo hubiera sido un experimento, un objeto de estudio. Pensé en mi madre. ¿Habrá sabido algo? No, imposible. Ella jamás habría guardado algo así de manera voluntaria. Lo más lógico era que esas cajas nunca fueron de ella, que alguien más las había puesto ahí, en mi propia casa, sin que nadie lo notara. Seguí revisando y al fondo del ático vi una última caja. Era distinta a las demás, más pequeña, cerrada con cinta aislante y escrita con mi nombre en la tapa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, que lo que estaba ahí no era para mis ojos. Pero al mismo tiempo, necesitaba saberlo. Me acerqué lentamente, la arrastré hacia la luz y con manos temblorosas comencé a romper la cinta que la sellaba. Y en ese instante comprendí que tal vez había cometido un error. De niño solía pasar mucho tiempo con mi mejor amigo explorando el bosque que quedaba detrás de nuestra colonia. Para nosotros era un lugar lleno de misterios, un sitio donde inventábamos aventuras y nos sentíamos como exploradores descubriendo un mundo secreto. Un día, mientras caminábamos más lejos de lo habitual, encontramos algo extraño. Había estacas de madera clavadas en el suelo, cada una con una cinta de color atada en la punta. Al principio pensamos que era basura o restos de algún campamento, pero luego nos dimos cuenta de que estaban distribuidas de una forma demasiado ordenada, como si marcaran un camino oculto. Intrigados, decidimos seguirlas. Cuanto más avanzábamos, más denso se volvía el bosque, y las estacas parecían llevarnos hacia un lugar en particular. Después de varios minutos llegamos a una pequeña zona despejada, y allí encontramos una caja metálica medio enterrada en la tierra. La sacamos con esfuerzo y entre risas nerviosas, la abrimos. Lo que había dentro no era lo que esperábamos.
No eran juguetes ni tesoros escondidos. Eran recortes de periódicos amarillentos, hojas sueltas con nombres y direcciones y fotografías. Varias de esas fotos eran nuestras. Imágenes de mi amigo y de mí jugando en el vecindario, tomadas desde lejos, sin que nunca nos hubiéramos dado cuenta. Lo más perturbador fue un papel arrugado que parecía un mapa. No era un mapa profesional, sino un dibujo a mano de las calles de nuestro barrio. Y ahí estaban nuestras casas, señaladas con símbolos. Mi casa tenía varias marcas alrededor, como si hubieran estudiado cada ventana, cada punto de acceso. Recuerdo que mi amigo se rió nervioso y dijo que seguro era cosa de adolescentes mayores gastándonos una broma. Yo traté de convencido de lo mismo, aunque por dentro sentí un escalofrío que no pude ignorar. Guardamos silencio un momento y, sin saber qué hacer, dejamos la caja allí y corrimos de vuelta a casa. Nunca le contamos a nadie lo que vimos. Con el tiempo, ese recuerdo quedó enterrado en mi mente como una simple anécdota infantil. Pero años después, cuando volví a encontrarme con las fotos en el ático, todo encajó. Aquellas estacas no eran un juego, no eran una broma. Era alguien siguiendo un plan, marcando rutas, estudiando casas. Y lo más inquietante es que ese mapa, dibujado a mano en una hoja vieja, no era un simple bosquejo. Era un registro de vigilancia. Y yo estaba en el centro de todo. En la adolescencia pasaba casi todas las noches frente a la computadora. Me encantaba jugar, hablar con amigos y perderme en ese mundo digital que me parecía mucho más emocionante que la rutina del colegio. Mi escritorio estaba frente a la ventana de mi habitación, y como siempre la dejaba abierta, podía sentir el aire fresco entrando mientras la pantalla iluminaba mi rostro. Una de esas noches, mientras jugaba, noté algo extraño en el reflejo del monitor. Era como una sombra, un movimiento leve que no coincidía con mis propios gestos. Al principio pensé que eran ramas agitándose con el viento, pero la sensación de que había algo o alguien afuera no me dejaba tranquilo. Decidí apagar la pantalla. Y entonces lo vi. Entre los árboles, apenas a unos metros de mi ventana, había una figura inmóvil. Un hombre. Estaba de pie, completamente quieto, observándome fijamente. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía que sus ojos estaban clavados en mí. Ese tipo de mirada no necesita detalles, se siente en la piel. El pánico me recorrió el cuerpo y corrí escaleras abajo gritando por mi madre. Ella subió conmigo de inmediato, pero cuando llegamos ya no había nadie, solo la oscuridad del bosque y el silencio. Mi madre trató de tranquilizarme, dijo que probablemente estaba cansado, que todo había sido producto de mi imaginación. Quise creerle, pero no podía. Las noches siguientes me resultaron insoportables. Cada vez que encendía la computadora, sentía esa misma presencia acechando desde la oscuridad. Había momentos en los que juraba ver una silueta quieta entre los árboles, esperando. Nunca se movía, nunca hacía nada, solo estaba ahí, vigilando. Con el tiempo adopté un hábito extraño. Cerraba las cortinas cada vez que me sentaba frente al monitor. Era mi forma de convencerme de que si no lo veía, no estaba allí. Pero la sensación no desapareció. Incluso con la ventana cubierta podía sentir esa mirada atravesando la tela, fija en mí, paciente. A veces me preguntaba cuánto tiempo llevaba observándome, si era la primera vez que aparecía, o si había estado ahí durante años y yo apenas acababa de darme cuenta. Y la idea que más me atormentaba era esta: si esa persona podía estar tan cerca, tan tranquilo y seguro en la oscuridad, ¿qué le impedía dar un paso más? Entrar a mi casa, cruzar la puerta de mi habitación. Esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Y aunque intenté olvidarla, aún hoy, cuando miro un reflejo en la pantalla o en el vidrio de una ventana, tengo miedo de volver a verlo ahí, de pie, callado, esperando. Con el paso de los años, las cosas en el barrio cambiaron. Algunos vecinos se mudaron, otros dejaron de salir tanto, y mi grupo de amigos también se fue reduciendo poco a poco. Pero hubo un día que marcó para siempre mi memoria: la desaparición de uno de mis mejores amigos. Recuerdo perfectamente esa mañana. La madre de mi amigo tocó nuestra puerta llorando, preguntando si lo había visto. Decía que había salido a jugar como siempre, pero no había regresado. Pronto, toda la colonia estaba buscándolo. Policías, voluntarios, perros rastreadores. Todos recorrían las calles, el bosque, los alrededores. Yo estaba allí, viendo todo, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie entendía cómo un niño podía desaparecer así, de la nada, sin dejar rastro. Al principio todos pensaron que se había perdido entre los árboles, pero pasaron las horas, los días, y no había señales. Nada.
El ambiente en la escuela cambió por completo. La silla vacía de mi amigo era un recordatorio constante de que algo terrible había ocurrido. Los maestros trataban de seguir con las clases, pero todos sabíamos que la atención estaba en otra parte. Los padres murmuraban entre sí, algunos decían que había sido secuestrado, otros que simplemente se había escapado. Pero yo no podía dejar de pensar en otra cosa, en las estacas del bosque, en el mapa que encontramos, en las fotos que vi años después. Todo eso regresaba a mi mente como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. No podía decirlo en voz alta, no podía admitirlo ni a mí mismo, pero en mi interior sabía la verdad. Mi amigo no se había perdido. Mi amigo había sido marcado igual que yo. Estaba bajo la misma mirada que me había seguido toda mi vida. La familia no soportó la tragedia y se mudó pocos meses después. La casa quedó vacía, como un recuerdo doloroso para todos. Pero yo seguía allí, atormentado por la culpa. Me preguntaba una y otra vez si debería haber contado lo que sabíamos, lo que vimos en aquel bosque. Quizá, si lo hubiéramos dicho, las cosas habrían sido distintas. Quizá él todavía estaría aquí. Nunca encontré el valor para hablar y con los años la búsqueda se apagó. El nombre de mi amigo se convirtió en un susurro del pasado, un misterio sin resolver. Pero para mí no era un misterio, era una advertencia, porque si él había desaparecido, ¿qué me esperaba a mí? Con los años mi vida siguió adelante. Crecí, terminé la escuela, conseguí un trabajo, todo lo que cualquiera pensaría que es normal, pero nada en mí volvió a ser realmente normal, porque cada recuerdo de mi infancia parecía estar conectado a esa presencia que me siguió siempre, como una sombra pegada a mi piel. El globo, las cartas, las fotografías escondidas en el ático, el mapa en el bosque, la silueta en la ventana, la desaparición de mi amigo. Cada pieza encajaba demasiado bien. Ya no había dudas. Alguien me había elegido desde niño. Alguien me observaba, estudiaba mis pasos, anotaba mis costumbres, guardaba cada instante de mi vida como si yo fuera un proyecto, una obsesión. Lo más aterrador no era no saber quién era. Lo más aterrador era aceptar que esa persona había estado allí, en mis espacios más íntimos, mucho antes de que yo supiera siquiera que existía. A veces me sorprendo pensando en todo lo que no sé. Entraba a mi habitación mientras dormía. ¿Me observaba mientras jugaba con mis amigos? ¿Cuántas veces estuve a centímetros de él sin darme cuenta? Hoy soy adulto, pero aún cada vez que paso frente a un espejo o una ventana de noche, siento que algo me observa desde el reflejo. Un destello, un movimiento rápido, una silueta que desaparece apenas giro la cabeza. Me repito que ya no puede estar ahí, que todo quedó en el pasado. Pero en el fondo lo sé. Alguien que dedica toda su vida a seguirte, a conocerte mejor de lo que te conoces a ti mismo, no se va nunca. A veces pienso que ese es su verdadero propósito. No hacerme daño, no atacarme, sino recordarme que siempre está presente. Una presencia silenciosa que envejece conmigo. Y la verdad más oscura es que ya no estoy seguro de si quiero que se vaya. Porque si desaparece, ¿cómo sabré que realmente se fue? ¿Cómo sabré que no está de pie detrás de mí ahora mismo mientras digo estas palabras?